Hola, sí. No, no. Sí, sí. Un botoncito para activar el altavoz. Vale. Aquí. Fenomenal. A mí sí que me vendría, de todas maneras, fíjate, me voy a sentar yo ahí, ¿sabes? Sí. Porque así veo también la pantalla. No hay problema. Entonces es más fácil para mí, para ver también. No me tengo que dar la vuelta y ver. ¿Vosotros lo veis todos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, niños, que estoy tan contenta de estar aquí con vosotros que me han hablado de que estos días os han contado quién era mi padre y os han puesto la sintonía. Espero que ya sepáis todos lo que es una sintonía. Sí. Ah, muy bien. ¿Y qué os parece la sintonía de Antón García Abril? Tiene marcha, ¿eh? Para ser de hace tantos años, pues con esa música se paraba España. Sí. Pero además de verdad, ¿eh? Ahora os voy a enseñar algunas cosas que os va a llamar la atención. Vais a ver. Mira, te voy a hacer esto. Vale. A ver, ¿qué tenéis ahora vosotros? Yo creo que me van a oír muy bien, ¿eh? Incluso sin micrófono. ¿Qué tenéis vosotros ahora que digáis que siguen todos los chavales? No sé. ¿Algo de la PlayStation? A lo mejor. Fortnite. Vale, pues eso también, mi hijo también está con el Fortnite. Vale, pues Félix Rodríguez de la Fuente era como Fortnite. ¿Os lo podéis creer? Pero es como Fortnite modo supervivencia. Pues yo creo que sí. Claro, porque de eso se trataba, ¿no? De la naturaleza y de sobrevivir y de cómo funcionaba la naturaleza. Mira, aquí os he puesto algunos números, ¿vale? Pero la verdad es que es muy difícil hacerse a la idea si no tiene referencias. Vamos a ver, El hombre y la tierra era el programa que hizo mi padre, que es una serie de documentales de naturaleza que se empezaron a poner en el 74 y estuvieron poniéndose hasta el año 80, que es cuando él ya fallece, precisamente rodando documentales en Alaska. Y esa serie de programas tenía más audiencia que el fútbol, que del fútbol ya también sabréis que eso lo ve todo el mundo, ¿sí o no? Bueno, pues lo veía más gente todavía que el fútbol. O sea, llegó a tener más de 800 millones de espectadores a nivel mundial. Vosotros que sois que eso sí que me consta porque lo hace mi hijo y seguro que vosotros también, lo de ver los seguidores que tiene algo en YouTube. ¿A que sí? Y decís, ¡bah! Este tiene 4 millones, este tiene 7 millones. Bueno, pues esto lo vieron 800 millones de personas en todo el mundo, para que veáis lo que fue. Y en España, en los bares, tú entras en un bar y todo el mundo hablando, bueno, ahora ya con esto de las mascarillas y tal, no. Pero antes entrabas en un bar y está todo el mundo hablando, o no. Y además la gente habla alto y están todos ahí. Se callaba toda la gente en el bar para ver lo que ponían en la tele del bar, que eran documentales sobre animales. ¿No os parece increíble que toda la chavalería, que todos los niños de la época se supiesen todos los animales? El lirón careto, el abejaruco, los lobos, dónde estaban, lo que era el trote lobero, el desmán del Pirineo. Pues igual que vosotros conocéis vuestros personajes del Fortnite y que sabéis también la ropa que se ponen y tal, pues en nuestra época lo que nos gustaba era eso, eran los animales, y todos lo sabíamos, todos los animales de la península ibérica, y se coleccionaban cromos y todo, ¿eh? No os penséis que eran solamente los documentales. Luego había también
¿cómo se llama esto? Como lo de Zipizape. Cómics. Había cómics también de Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, había muchísimas cosas, ¿vale? Pero es que luego también hizo una enciclopedia. ¿Alguien sabe lo que es una enciclopedia? Ahí, estamos, ahí. Bueno, pues una enciclopedia es como, no un libro, es una serie de libros sobre una temática. Entonces son muy conocidas, por ejemplo, las enciclopedias de la fauna. Entonces eso es, pues a lo mejor tienes 7, 8 tomos y tienes uno que es los mamíferos y te habla de los mamíferos de todo el mundo. Los reptiles, o también está dividido por zonas, pues África o las zonas húmedas o los desiertos. Entonces mi padre hizo 2 enciclopedias y pasó lo mismo con las enciclopedias, que se vendieron 18 millones de volúmenes en España y que fue traducida a 14 idiomas con más de 22 millones de volúmenes vendidos. O sea, una barbaridad. Con esto, y ahí lo veis en la imagen, ese es él, ¿no? Rodeado en un estadio, sobre todo niños, lo que más le seguían eran niños, y consiguió hacer algo que todavía a día de hoy no hemos conseguido, que es hacer de la divulgación ambiental un movimiento de masas. O sea, algo que está de moda y que sigue todo el mundo con fervor, pero hablando de naturaleza. Con lo cual, con esto deciros que si él lo hizo en España hace 40 y pico años, donde en España ya sabemos que están los toros, ya sabemos que, bueno, que imagínate cómo era la España de la época. Con eso deciros que se puede volver a hacer. Si él lo hizo, podemos volver a conseguir que la naturaleza, que la vida, que los animales sean lo más importante de todo, porque es lo que tiene sentido. Tiene sentido común que lo sea, porque al final, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos vida, y somos vida pensante, y somos una parte de la naturaleza, ¿sí o no? Vale. Muy bien. Y esto os va a llamar mucho la atención. Ahora os voy a enseñar algunas de estas imágenes para hablar un poco de cómo se forjó el fenómeno. O sea, cómo fue posible, que eso me ha preguntado mucha gente, que esta persona, que mi padre, que Félix Rodríguez de la Fuente, se convirtiese en un fenómeno. Lo han llamado el fenómeno Félix. Consiguiese tanta audiencia, que tanta gente le siguiera, niños de todas las edades, padres, abuelos, o sea, toda la gente. ¿Cómo se creó ese fenómeno? Entonces, las siguientes os voy a hablar un poco de cuáles son los pilares, ¿no?, de que se generase el fenómeno Félix. Y uno de los más importantes es su infancia. La infancia, él mismo, y ya lo veréis vosotros cuando pasen unos años y seáis mayores, hasta qué punto os influye en el tipo de personas que vais a ser de adultos. Desde lo que os gusta, la profesión a la que os vais a dedicar, al tipo de sensibilidad que tengáis, a vuestro carácter, lo generosos, muchísimos sentidos, la infancia es lo que os marca. Y además es que en el caso de mi padre se da una cosa muy curiosa, que es que él no fue al cole hasta los 10 años. ¿Eso qué no os parece increíble? ¿Os podéis imaginar vosotros no ir al cole para nada hasta los 10 años? Mi padre lo hizo. ¿Tu padre? ¿Hasta qué edad? Hasta los 11. Ah, bueno, pues mira, pues más o menos. Eso es un año y otro más. Pues ala, ahí tenemos otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. Pero claro, es que eso es importante, porque es que él estuvo esos primeros 10 años de vida, vivía en un pueblo pequeño, en Burgos, en la provincia de Burgos, y él lo que tenía era su pandilla de amigos. Y la pandilla se llamaba, agarraos, la pandilla de Dios te libre. O sea, imaginaros cómo tenía que ser la pandilla, las que tenían que montar. Y se dedicaba con sus amigos a descubrir todos los rincones del pueblo, porque era un pueblo metido en medio de la naturaleza, en una época en la que todavía había lobos, estaban los pastores, con el ganado, y entonces en ese contexto es donde él pasa los primeros 10 años de su vida, y se las pasa, como decía él, soñando, viendo a los buitres, viendo a los animales, y conectándose con la naturaleza, o sea, creando esa conexión con la naturaleza, cosa que muchos de nosotros no tenemos, y yo lo veo también con mis hijos, que la Play no es lo que más me emocione a mí, como os podéis imaginar, como a todas las madres, porque pasáis demasiado tiempo sentados en una silla delante de una pantalla, cuando es mucho más sano estar al aire libre, jugar con vuestros amigos al fútbol, salir a la playa y estar por ahí descubriendo cosas.
Y es lo que hizo mi padre. Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y me preguntáis, ¿vale? Entonces, ¿eso qué le dio? Los cimientos de su carácter, su curiosidad. Fue una persona que muy curiosa, incluso ya de adulto. Que la mayoría de nosotros, cuando nos hacemos mayores, ya no tenemos curiosidad. Ya es como, ¡buah! Yo ya sé lo que tengo que saber y ya no tengo mucha más curiosidad por nada. La curiosidad es una cosa de los niños, que se va perdiendo a medida que te vas haciendo mayor. Sin embargo, él no perdió esa curiosidad. La sensibilidad de cómo conocía y cómo se relacionaba con el mundo que le rodeaba. Autoestima, esto es muy importante. Es el estar seguro de ti mismo y el sentirte que tú tienes tu carácter, tú tienes tu identidad y tú no tienes que ser como te digan los otros que quieren que seas. Tú tienes que ser como tú eres y eso es autoestima. Criterio y un profundo sentido de pertenencia a la naturaleza. Ahí es donde realmente se hace esa conexión de unión. ¿Y por qué era tan importante la autoestima y el criterio? Pues porque luego él fue una de las pocas personas que empezó a ir en contra de la corriente de lo que estaba establecido en la sociedad en la que él vivió. Luego os voy a hablar de eso, ¿vale? Pero para eso hay que tener criterio y hay que tener mucha autoestima, hay que estar muy seguro de uno mismo. Vale. Pero luego toda esa parte más salvaje, más de niño, ¿no? Más de curiosidad, de querer vivir la vida como una aventura intensamente, se ve compensado con que fue una persona muy seria. Intelectualmente estudió medicina, se doctoró en medicina, y entonces para él el rigor y la disciplina intelectual eran muy importantes. Eso os voy a explicar lo que quiere decir el rigor. El rigor es que tú te puedes poner, por ejemplo, a hablar del cambio climático, que todos sabréis lo que es, y de repente, pues como mi hijo, que me enseña vídeos de YouTube y yo le digo, créete la mitad de lo que te ponen en YouTube, porque de repente me viene y me dice, mira mamá, ¿qué ha pasado que este animal ha hecho esto? Y digo, no, Gordi, eso no es verdad. O sea, eso es no tener rigor. El rigor es tener unas fuentes que son fidedignas, científicas, de verdad, donde lo que digas, lo digas porque es así, no porque tú te lo inventes o porque sea algo que si lo dices lo va a seguir todo el mundo, ¿no? Entonces, para eso es muy importante estudiar. Mi padre, por ejemplo, aún no escolarizándose hasta los 10 años, con nosotras, cuando éramos pequeñas, estaba obsesionado con que estudiáramos e hiciéramos deporte. Él decía, en la vida os van a intentar tomar el pelo, y ya lo veréis, por todos los lados, para que compres algo, para que hagas algo, para lo que sea. O sea, te intentan manipular desde el mundo de la política, desde todos los ámbitos. Y tú, al final, la única manera de guardarte a ti mismo y ser fiel a ti mismo y poder defenderte es tener estudios, tener conocimiento para saber distinguir las cosas, ¿no? Y hacer deporte también porque es una manera de estar en forma, ¿no? Y de poder enfrentarte a la vida en todos los sentidos. Y eso para mi padre era importantísimo. Entonces, estudiar medicina a mi padre le permitió entender el planeta entero, el planeta Tierra, como un gran organismo. En lugar de pensar en esos son los océanos, estos son los continentes, aquí tenemos selvas, aquí tenemos desiertos, pues él lo que hizo fue entender que al final todo ese planeta es interdependiente y es casi como un organismo. Y cuando hablamos de selvas es como si estuviéramos hablando de los pulmones. Si hablamos de océanos, pues hablamos, y de la atmósfera, pues hablamos como del sistema sanguíneo, ¿no? De las corrientes oceánicas y de las corrientes atmosféricas que mueven los nutrientes y que mueven la temperatura, el clima alrededor del planeta. Entonces, tuvo esa capacidad de entender cómo funcionaba el planeta como si fuese un organismo vivo, y eso es muy importante. Vale, y este es un tema muy curioso también. Esto era mi padre no era solamente una persona que por supuesto que leía muchísimo, porque os he dicho que para él era muy importante el rigor y el estudiar mucho y el informarse mucho de lo último que se estaba haciendo, pero igual de importante era vivir, es la experiencia, porque hay mucha gente que habla de lo que lee, pero nunca lo ha vivido. Pues alguien te puede escribir un libro a lo mejor de las islas no sé qué, o del océano, y nunca ha hecho submarinismo, o nunca ha vivido de verdad el océano. Entonces es muy importante
de lo que vas a hablar, haberlo experimentado y haberlo vivido. Porque lo que tú te llevas de esa experiencia suele ser diferente y complementar lo que tú has aprendido a través de la mente. Entonces, mi padre, su conexión con la naturaleza fue la cetrería. ¿Alguien sabe lo que es la cetrería? Ahí está. Pues la cetrería es un arte, porque es un arte, que dejó de practicarse en España desde el medievo. O sea, estuvimos siglos con la cetrería desaparecida. Y mi padre, cuando era joven, tuvo un encuentro con un halcón en una charca de patos, y él se acercaba, se iba arrastrando, como no había PlayStation de aquella, pues entonces se salía al monte a ver qué podías descubrir. Y él en una charca, yo creo que era en febrero, así con aguanieve cayéndole, se iba arrastrando para intentar llegar lo más cerca posible de los patos para ver bien los colores que tenían los patos, ¿no? Entonces se va acercando y todas las veces más o menos ya lo tenía estudiado. Cuando llegaba a una distancia determinada, los patos cogían el vuelo y se iban. Y ya, bueno, pues ya está. Y una de esas veces se iba acercando y de repente los patos no se movían. Y entonces él decía, ostras, claro, él solo, un poquito más, y tanto se pudo acercar, dice que podía ver perfectamente los colores de cada pluma, todo, o sea, los tenía al punto de la mano, y estaba alucinado, decía, no me lo puedo creer, es que no se van, y ya, salen volando en el último minuto. Y justo estaba tan absorto con lo de haberse acercado tanto, que de repente oye como un... y ve un halcón haciendo un picado desde lo más alto y cazando un pato. Y el pato, a 1 metro de él, cae muerto a sus pies. Palpitante todavía, lo puede coger con las manos, caliente, le puede ver de verdad, y claro, se queda mirando al halcón y se queda alucinado. Y dice, ¿pero esto qué es? Si esto era un bólido, ¿no? Intuitivamente vuelve a dejar el pato en el suelo y se va, porque sabe que no es suyo, que es del halcón. Y llega a su casa y claro, que es un halcón, un halcón no, porque no sabía lo que era un halcón, que he visto un pájaro que ha bajado, que ha hecho esto, que tal, y su padre le dijo que era un halcón. Entonces él empezó a buscar en el diccionario halcón, y al leer lo que era un halcón, se entera de la palabra cetrería, y se entera que durante siglos la gente, las personas, más que domesticar, era que tenían una relación muy estrecha con los halcones, y los halcones han formado una parte importantísima de la historia de España. Ya os lo contarán vuestros profesores de historia, pero es que se han intercambiado condados y se han parado guerras por halcones, o sea que han sido importantísimos en la historia de España. Y claro, cuando él lee cetrería y es el arte de tener un halcón y de cazar con un halcón, dice, pero esto es la pera, ¿cómo va un halcón algún día a cazar para mí? Esto es alucinante. Y entonces empieza a preguntar y su padre le dice, no, hijo, esto no se hace desde hace siglos en España, nada, olvídate, que empieza a buscar tratados del medievo, y esto es como una obsesión que le acompaña durante su juventud. Y finalmente empieza a practicar cetrería con sus primeros halcones, azores, va poco a poco y domina el arte de cetrería. Y de hecho la cetrería estuvo presente toda su vida, hasta el día que murió. Y la cetrería es muy complicada porque es mucho más que tener un perro, por ejemplo. O sea, es una dedicación completa. Hay que volar a los halcones prácticamente todos los días, pero claro, es una relación íntima con un animal salvaje que caza para ti. Imaginaros, ¿no? Con ese es que es totalmente salvaje. Entonces, eso para mi padre le marcó, fue importantísimo. Luego la etología, a ver quién sabe lo que es la etología. Como lo sepa alguien, me quedo alucinada. ¿La etología o ecología? Etología. ¿Ves cómo sale ahí? Con T. Eso no, ¿verdad? Bueno, pues la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, la conducta de los animales. Un poco como la psicología en los seres humanos. Cuando te dicen, te vamos a mandar al psicólogo, a ver, que te estás portando muy mal. Bueno, pues es un poquito parecido, pero aplicado a los animales. ¿Por qué los lobos cazan en manada? ¿Qué tipo de jerarquía tienen? Todo eso se llama etología. A mi padre le apasionaba la etología y tuvo lobos
crió a una manada de lobos, cuando todavía en España nadie había trabajado con lobos desde el punto de vista científico, y de hecho le decían, bueno, es que se te van a comer, ten cuidado, porque claro, o sea, un lobo es un lobo y se te va a comer. Y sin embargo tuvo una experiencia maravillosa y aprendimos muchísimo gracias a los estudios que hizo mi padre de los lobos. Y en España, si todavía hay lobos, fue gracias a mi padre, aunque es muy importante que sepáis que mi padre tenía una postura muy equilibrada, porque como él era de un pueblo de pastores, él sabía el sufrimiento que significaba para muchísimos pastores el tener que vivir con lobos, y él lo que trataba era de que buscásemos una solución para que no desapareciese el lobo, pero para que también pudiesen vivir los pastores, ¿no? Un equilibrio entre las dos cosas. Y luego África. África es un factor, es un continente al que estuvo yendo mi padre toda su vida. Y África es lo que también le dio esa experiencia de los orígenes de la humanidad. Porque el ser humano vino de África. Luego ya se fue expandiendo, llegó a Asia, llegó a Europa, a las Américas, pero en la cuna de la humanidad está en África. Y es verdad que hay algo, si alguno de vosotros alguna vez vais, que estoy convencida que iréis, cuando estéis en la sabana en África, vais a notar que hay algo como atávico. Atávico quiere decir que está como en tus genes, ¿no? Que se remonta a la noche de los tiempos. Hay algo ahí que te da la sensación de que estás en casa. No, es muy difícil de explicar. Son paisajes, la verdad, muy parecidos a España también, pero la experiencia en África es increíble. Luego, aparte, los animales, imaginaros, los leones, leopardos, de todo. Y a ver aquí qué ha pasado, que está como expandido. Bueno, pues mirad, no os preocupéis que ya más o menos lo voy sacando. Y un poco los mensajes, ¿por qué estaba detrás de esa fuerza, ¿no? de los mensajes de mi padre, y por qué le recordamos 41 años después de que falleciese a una persona que hizo documentales de naturaleza, que tampoco parece que fuera para tanto. Pero es que claro, es muy importante entender, y si alguno de vosotros después de esta charla veis los documentales o tenéis curiosidad cuando seáis más mayores por investigar un poco sobre Félix Rodríguez de la Fuente, os daréis cuenta que para él en el fondo hablar de la naturaleza y hablar de la vida eran excusas, eran como los actores que utilizaba para lanzar mensajes fuerza, ¿no? Mensajes que iban quedando ahí. ¿Y cuáles eran algunos de esos mensajes? Bueno, primero era conectar sobre todo con los niños, con todos, pero con los niños muy especialmente, para transmitir que la vida es el más apasionante espectáculo. O sea, eso es un poco como os pasa también con Fortnite, solo que Fortnite sabéis que no es verdad, que es un juego, pero es esa sensación de adrenalina, de aventura, de espectáculo, de ¡guau! ¿No? O sea, es que me apetece y me divierte porque es como, no sé lo que va a pasar, y es todo, y esa adrenalina y lo que está pasando. Pues esto era un poco lo que nos transmitía mi padre, de que la vida ahí fuera, los animales, la depredación, la competitividad, la supervivencia, la cooperación, todo lo que pasa en el escenario del planeta Tierra de la vida es pues el espectáculo más apasionante, y sobre todo que nosotros podemos aspirar a vivir también vidas apasionantes. Otra cosa muy importante que muchas veces no nos dicen, incluso cuando somos pequeños en los colegios, y esto nos lo transmitió mi padre a toda una generación, y yo creo que desde luego a vosotros os lo tienen que transmitir también, que es que estamos aquí, estamos vivos, cada uno de nosotros, para disfrutar y para ser felices. Y esto se nos olvida en algún lugar del camino, con tantas obligaciones, con tantos problemas. Tenemos que recordarnos que lo más importante de todo, que esto es una oportunidad única y que estamos aquí para disfrutar y para ser felices. Y eso nosotros lo aprendimos porque todos queríamos ser Félix, porque veíamos que la vida de Félix era una vida de una persona feliz y realizada, y que sin embargo pues había hecho de su vida algo bueno, ¿no? Algo que, imitable. O sea, era una persona que se había construido una vida que hasta ese momento no existía, ese tipo de vida. La había hecho a su medida, pero nos había demostrado que se puede ser feliz y vivir una vida plena y realizada siendo una persona de éxito en la vida, ¿no? Luego, que conectar con la naturaleza nos hace mejores. No es solamente de ver a la naturaleza como algo fuera, que tenemos que ser buenos, que tenemos que cuidarla, sino que el contacto con la naturaleza y el preocuparse por la naturaleza y por los animales te hace mejor persona, en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, y por supuesto, el darte cuenta y cobrar perspectiva, que esto también se dice pronto, que en toda la historia de la vida, que la historia de la vida sobre el planeta Tierra son alrededor de 4.000 millones de años, que es muy difícil entender una cifra tan grande, ¿no? Pero la historia de la vida en el planeta Tierra, que sepamos, no hay vida en ningún otro lugar del universo, que sepamos, seguramente lo habrá, porque el universo es infinito, pero de momento que sepamos lo hay aquí. Y ha tardado 4.000 millones de años en crear seres conscientes, seres vivos que somos capaces de estar aquí sentados, hablando, intercambiando ideas, creciendo, aprendiendo, y eso es algo extraordinario, coger esa perspectiva, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy aquí y ahora viviendo este momento de la historia que me ha tocado vivir, yo vivo en este pueblo, soy hijo de fulanito y fulanita, y esto es un poco el contexto de lo que hay, pero soy mucho más, es que sois un milagro cada uno de vosotros, y tenéis la vida entera a vuestra disposición para hacer con ella lo que queráis, porque esta es una oportunidad única, y tenéis que creeroslo, no ser víctima de las circunstancias, sino elevaros y mirar por encima de las circunstancias, daros cuenta de lo que sois realmente, que es un milagro. Bueno, y por esta parte voy a ir un poquito más rápido, porque quizás es un poquito más para adultos, pero sobre todo deciros que para mi padre la palabra era importantísima, la transmisión, la palabra en sí misma. Y os voy a dar algunos ejemplos que también probablemente os van a sorprender. Bueno, toda la gente que habla en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, los youtubers, o sea, todos los que hablan con una cámara delante, con medios de comunicación, se hacen un guión. O sea, se escriben algo, ¿no? Se lo aprenden normalmente y luego se llevan igual una percha. Una percha quiere decir que te resumes el contenido que tienes para darte unos puntos, para que no se te olvide, pues un poco como esto, ¿no? Esto es como una percha. Y ahí me va recordando de lo que tengo que hablar. Pues mi padre era de las pocas personas que todo lo que hacía lo improvisaba. ¿Sabéis lo que es improvisar? Bueno, guay. Pues improvisar es, fulanito, sal aquí y ponte a hablarme del árbol no sé cuál, y lo que te salga. Entonces, él iba a la radio y grababa más de 300 horas de radio, tiene grabadas, que por cierto, si podéis, está colgado en internet, escucharos algunos de los programas de radio de mi padre, porque son una verdadera joya. Y se cogía con un trozo de papel, una cuartilla, un bolígrafo, se ponía a pintar y se ponía a hablar lo que se le ocurría. Y una de las razones que podía hacer eso era porque, primero, tenía una memoria privilegiada. Eso tú te das cuenta. O sea, tú te das cuenta cuando vas creciendo, pues que hay gente que tiene una capacidad para memorizar que flipas, y luego están los que nos cuesta un poco más y tenemos que leer más y estar más tiempo estudiando. Mi padre tenía mucha capacidad para memorizar, pero luego es verdad que en lugar de ir por lo seguro, que sería llevarse su papel y llevarse, él decía, no, yo me voy a lanzar, que sea lo que Dios quiera, yo me voy a lanzar. Claro, y a base de lanzarse y de lanzarse y de lanzarse, pues cogía seguridad, porque veía que no pasaba nada. Es como nadar en una piscina. Pues a base de tirarte, de ver que no te hundes, pues sigues nadando, fenomenal. Pues esto igual. Y entonces hasta la voz en off de los documentales del Hombre y la Tierra lo improvisaba. Él decía que se lo pasaran, lo veía una vez, se lo volvían a pasar y grababa la voz sobre la marcha. No llevaba ningún tipo de guión. ¿Y eso qué le daba? A ver, ¿qué diferencia hay entre una persona que sale a hablaros y que está leyendo algo, o que veis que está pum, 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 siguiendo algo, a una persona que sale a hablaros de lo que hizo ayer? ¿Qué diferencia hay? Y os cuenta lo que le sale, que hizo o que hizo este verano. ¿Qué sensación tenéis de diferencia? ¿Cuál os llega más? La que nos contó de Lo que le pasó, ¿no? Claro, porque es más auténtico, es más como de que te puedes relacionar con las sensaciones que te cuenta, porque me pasó esto, porque tal. Pues esto es lo mismo, por eso los niños se enganchaban tanto con mi padre, porque sentían que lo que estaba contando era verdad. Había algo ahí, una frescura, algo auténtico, que no es lo mismo que estar leyendo un texto y además así como medio aburrido y tal. Y luego era una persona muy empática, que barría las distancias, aun siendo lo famoso que fue, que en aquella época era famosísimo. Él siempre fue una persona que tuvo los pies en la tierra.
como viajaba mucho por todo el mundo, se relacionaba con todo tipo de gente, además con esa curiosidad también, ¿no? Pues no se convirtió como en estos futbolistas que seguís todos, que parece que viven en otra dimensión, ¿no? Era un tío muy normal y luego tenía mucha empatía también, o sea, siempre se ponía en la piel de su audiencia, de la gente que le estaba escuchando. Y decía, y usted, señor, que va ahora mismo al frente del camión a estas horas de la noche y que me estará escuchando y estará pensando, ¿y este doctor qué me está contando de la evolución? Pero a mí qué me importa lo de la evolución. Entonces, claro, siempre se imaginaba lo que estaba pensando el que le estaba escuchando y eso barría distancias. Pero sobre todo lo que más le importaba a mi padre en el tipo de transmisión que hacía era agitar conciencias y elevar el nivel cultural, fomentar la autoestima y el criterio. Contrariamente a los medios de comunicación hoy día, que lo que hacen es pues entretener, pero entretener de una manera que no aprendes nada nuevo, que parece que te enseñan lo peor y las peores miserias humanas para que en todo caso digas, uy, pues mi vida no es tan mala, porque la de este es peor. Eso parece que es lo que enseñan. Sin embargo, mi padre lo que hacía es que te hacía sentir que habías aprendido cosas nuevas, que sabías más, te hacía sentirte importante y eso, como comunicador, nunca se deja de agradecer. A mí hay gente todavía que se me acerca, imaginaros, 40 y pico años después, para darme las gracias, siendo yo hija de mi padre, o sea que yo no tuve que ver con que él fuera lo que es, pero le dan las gracias a él a través de mí y muchísimas de estas personas es gente en la que despertó vocaciones. O sea, es gente que decidió ser veterinaria, estudiar biología, ser profesor dedicado a la biología y a la enseñanza sobre temas de medio ambiente, ser investigador, científico, muchísima gente que descubrió qué es lo que le apasionaba gracias al trabajo que hacía mi padre. Bueno, esto os lo voy a pasar un poquito por encima también. Pero sobre todo, mira, hay una cosa que yo creo que es un mensaje que sí que quiero que os quedéis con él, que creo que es muy importante, que es, estaréis viendo ahora bueno, tanto en el mundo de la política como en el mundo del ecologismo, como en muchísimos problemas que tenemos desafortunadamente en España y en el mundo, ¿vosotros os da la sensación de que hay mucho conflicto? ¿A que sí? Que la gente se pelea por todo. No, tú no tienes razón, no, porque el idiota es este, no, porque estos son... O sea, es conflicto por todos lados, por todos lados. Que si hablando de política, que si hablando del otro, que si... O sea, conflicto. No se está de acuerdo y unos creen que tienen la razón y los otros no la tienen. Y ahí es un tema que quiero que os quedéis con esto, porque mi padre es un ejemplo de alguien que logró cambiar la conciencia de este país. Antes de deciros esto, os voy a dar otro dato, porque seguramente no lo sabréis, que claro, España no hace ya 41 años, que es cuando muere mi padre. España hace 50, 55 años, que era cuando estaba trabajando mi padre, no tenía nada que ver con lo que es hoy día. Existía en España una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos. Y gracias a esto, tú ibas a un ayuntamiento de tu pueblo, de cualquier pueblo, y llevabas los restos de un depredador, pues una jineta, un tejón, cualquier ave de presa, un zorro, y te daban dinero. O sea, que es que premiaban. Estaba premiado matar animales depredadores. Con lo cual, la relación con la naturaleza no tenía nada que ver. Estaba mal visto ser un depredador, una comadreja, claro, eso iba en contra de los intereses de caza o contra la ganadería o contra la agricultura. Entonces, la relación con la naturaleza era de explotación. Aquí lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo provecho y cualquier cosa que pudiera ir en contra de nuestros intereses, fuera. Y ahí de repente es cuando aparece mi padre y empieza a decir que no, que no, que no, que las aves de presa son muy importantes, que los depredadores son muy importantes para todo el ecosistema. Y cambia totalmente la forma en que teníamos de relacionarnos con la naturaleza. Y estos conceptos como hacer cosas sostenibles, ecológico, empezaron a surgir en aquella época. En aquella época el concepto de medio ambiente, vamos, nadie hablaba de ello y no existía como tal, ¿no? ¿Y cómo logra una persona en no demasiados años hacer algo así en un país como del que veníamos? Bueno, pues no fue a base de decir yo sé más que vosotros y yo os voy a enseñar qué es lo que tenéis que hacer.
en absoluto. Fue seduciendo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres algo, tú, que los niños sois los más listos de todos, para conseguir ese algo de tu madre, de tu padre, de un amigo, lo que sea, quieres la Play y sabes que no te la va a dejar, ¿y cómo lo haces? Siendo muy simpático o no, o eres antipático y llegas y dices, es que, claro, tú te crees que mandas, pero no sabes nada, porque en realidad no se te ocurre, ¿no? A lo mejor si te dice que no, ahí ya sí, te enfadas, pero de momento entras bien para ver si te la llevas al huerto. Bueno, pues esto es un poco parecido. O sea, él sedujo a todo el mundo. Él no decía que él sabía más que toda la gente. Él lo que hizo fue hacer que la gente se enamorara de la naturaleza. Y poco a poco, enseñándoles lo fascinante, lo maravillosa que era la naturaleza, que era lo que él sentía por la naturaleza, consiguió seducir a todo un país y cambiarles la mente. Y para mi padre era muy importante conseguir cosas, pero no por la imposición, no porque yo te obligo a hacerlo así, sino convenciendo a la gente, educando y convenciendo a la gente. Y yo creo que ese es un elemento con el que quiero que os quedéis, para que os deis cuenta de que vosotros también el día de mañana se consigue mucho más educando, empatizándote, poniéndote en la piel del otro, entendiendo por qué hace lo que hace, que a través del conflicto, ¿no? Y bueno, y luego ya para terminar, pues que planteaba cuestiones, como os he dicho antes, que van mucho más allá de los animales, que él, aunque nos hablara de naturaleza, fuera reconocido como el amigo de los animales, en el fondo era un humanista. Un humanista es la palabra que se utiliza para hablar de temas casi filosóficos, o sea, temas que tienen que ver con tres grandes cuestiones que la humanidad se ha hecho a lo largo de su existencia, que es ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Las grandes preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos como somos? Esas son cuestiones humanistas. Y al final eso es lo que estaba en el mensaje de mi padre. O sea, que iba mucho más allá simplemente de los animales. Utilizaba los animales para hablarnos de esos temas, ¿no? Y también deciros que dentro de lo que era su trabajo era una persona muy positiva. Creía profundamente en nuestra especie, aun con todas las decepciones que vio, ¿no?, con la contaminación, con la destrucción de bosques, de todo lo que él mismo vio y por lo que luchó, aún así él estaba convencido de que teníamos un potencial increíble, de que todos nacemos con una enorme capacidad, pero que por el tipo de educación, el tipo de sociedad, por toda una serie de elementos, esa capacidad se va perdiendo. Pero él creía que ante una situación drástica, como puede ser ahora mismo el cambio climático, los problemas que vais a afrontar, sobre todo vosotros, nosotros también, pero vosotros muchísimo, que entonces iba a salir lo mejor de nosotros, ¿no? Que nos íbamos a reinventar, que somos muy creativos y que íbamos a encontrar soluciones para recuperar una relación de armonía con el entorno. Y ahora os voy a leer una cita, con esto ya acabamos y os dejo a vosotros que me hagáis alguna preguntilla, ¿vale? 2 citas. Se ha desprestigiado inmensamente la palabra. Se habla tanto de tantas cosas. Se ha humillado la palabra, sobre todo desde muchos medios de comunicación, promoción, concienciación y mentalización. La palabra, que es sagrada, porque es lo que diferencia al hombre del animal, se ha empleado muchas más veces para engañar que para decir la verdad, para crear anticultura que para crear cultura. Se ha empleado muchas más veces para degradar que para ensalzar. Me toca decirles nuevamente no adiós, sino hasta luego. Creo que en la vida nunca se puede decir adiós, pues formamos parte de un universo que se reconstruye a sí mismo. Formamos parte de un mundo en el que se repiten las estaciones. Somos eslabones en una larga cadena cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar. Bueno, chicos, pues gracias. Vale, pues dar las gracias a Odile por su visita al Cole de Frions.
pero aparte de estar aquí en nuestro cole físicamente, también hay niños de otros colegios de Ribeira y que también nos trasladaron preguntas para ti. Entonces, si queréis, empezamos por las de aquí y después dejamos un poco de tiempo para preguntas de dos coles. Vale? Sí. Quen quer facer preguntas? A ver. A ver, por aí. ¿Por qué se dedicaba tanto Félix Rodríguez de la Fuente a ser naturalista? Perdona, uy, madre. Madre de Dios. Repíteme otra vez, que no, que estaba... ¿Por qué Félix Rodríguez de la Fuente se dedicaba tanto a ser naturalista? ¿Que por qué quería ser naturalista? Sí. ¿Esa es la pregunta? Pues mira, yo creo que principalmente por lo que os he contado antes, que era su infancia. Como él tuvo una infancia que su colegio fue la naturaleza y él estuvo aprendiendo de todo lo que le rodeaba y tenía muchísima curiosidad por descubrir los bichos que había debajo de las piedras, los nidos, o sea, ver un poco todo lo que pasaba a su alrededor, pues yo creo que se quedó con la gaita de que donde mejor estaba era en la naturaleza, de lo que más disfrutaba era de la naturaleza, que era lo que más feliz le hacía y que era lo que quería compartir con todo el mundo, ¿no? Al final, porque es lo que hizo, a través de sus documentales y a través de sus libros y de su radio, él lo que hacía era compartir lo que él aprendía y lo que él disfrutaba en la naturaleza. Él que quería que fueras tú de mayor. ¿Yo? Sí. ¡Qué mono! Pues, mira, es curioso porque yo la verdad es que, claro, yo tenía 7 años cuando muere mi padre. Entonces, yo desde que tengo uso de razón siempre quise hacer lo que hacía mi padre, porque yo también tengo un enganche con la naturaleza, con los bichos, me encanta. Y también entiendo que la mayor gozada es cuando lo compartes, porque es, claro, si estás solo y vives algo increíble y no tienes a nadie con quien compartirlo, te da una rabia. Dices, bueno, esto es horroroso, ¿no? Es que no se lo van a creer cuando se lo cuente. Pues esto es un poco lo mismo. Y yo pensé durante un tiempo que a lo mejor eso me había pasado a raíz de que muriese mi padre. Que a lo mejor yo había dicho, pues yo quiero ser como mi padre, pues eso, porque murió y fue un shock, evidentemente, ¿no? Pero luego descubrí una revista de la época en la que salía yo en la portada con mi padre, yo tendría 6 años o así, y salía yo con mi padre con un catalejo, que es uno de estos cacharros para ver animales de lejos, ¿no? Y mi padre decía, mi hija pequeña quiere seguir mis pasos. Con lo cual me quedó claro de que ya antes de que muriese mi padre, yo quería seguir la misma línea. Y en esa entrevista, mi padre decía, bueno, mis hijas mayores no parece que tengan esta misma vocación, y dice él, y yo me cuidaría muy mucho de decirle a ninguna de mis hijas qué camino profesional tienen que tomar. Yo estaré ahí para apoyarlas en la decisión que decidan. Si cometen errores, espero poder estar a la altura de no mediar, que lo hacemos muchos padres, ¿no? De decir, ¡ay, no, que estás cometiendo un error! Y te pones ahí en medio, sino que cometan el error que tengan que cometer para luego aprender la lección y tomar la vía que tengan que tomar. Pero vamos, que él no era de aleccionar, ¿eh? Él es verdad que estaba, te impregnaba de pasión, porque estar con él era una pasada, o sea, cómo te contaba todo, era exactamente igual en la vida real que fuera de los documentales. Y para mí, desde luego, a mí me lo contagió. Mis hermanas no, pero a mí me lo contagió. ¿A qué se dedicó quitando lo de la naturaleza? Si no le gustara lo de la naturaleza, ¿a qué se dedicaría? Pues probablemente para lo que estudió, porque él estudió como médico estomatólogo, que se traduce en dentista. Así que probablemente, claro, como dentista. Esa es la carrera que hizo y habría sido dentista. Sí. ¿Por qué decidió hacer los documentales? Pues mira, eso también es una historia que tiene su curso, porque él, antes de empezar a hacer El hombre y la tierra,
Bueno, primero te voy a contar la primera vez que fui a televisión, que es muy gracioso, porque él no pensaba ir a la televisión acababa de empezar, empezó en el año 56. Entonces, hacia finales de los 50, él gana un concurso de cetrería. Y entonces, imagínate, los periodistas de la época, los redactores en televisión, pues verían, ¿no? ¡Hay un español que ha ganado un concurso de cetrería! ¿Y qué es eso de la cetrería? ¡Buah! Pues no sé, aquí pone que es cazar con halcones. ¿Y qué es un halcón? Porque claro, de aquella habría muchísima gente que no sabría ni lo que era un halcón. Pues unos pájaros. Bueno, pues venga, invítalo al programa, que nos venga a contar a ver qué es esto de la cetrería y tal. Total, que aparece mi padre con un halcón, con el halcón que ganó el concurso, y un perro. Y le hacen una entrevista y habla 7 minutos. Y reciben tantas cartas diciendo que quién era el señor del halcón, que querían volver a verle, que le ofrecen una colaboración fija todas las semanas en ese programa para que hable 10 minutos del tema que quiera. A partir de ahí, él se da cuenta de que le encanta la televisión. Le encanta la televisión porque puede llegar a cantidad de gente hablando de cosas importantes, que para él eran importantes, ¿no? Y entonces empieza con esa colaboración, luego tiene un programa en blanco y negro, luego tiene una cosa para niños que se llama Televisión Escolar, y en un momento dado, como él sobre todo lo que hace es presentar documentales en blanco y negro de otros, pues de alemanes, de otros países, en blanco y negro pues de África, a veces también de Europa, muchos no tenían ni siquiera voz, y él luego explicaba sobre esos documentales. Entonces, claro, él se dijo, oye, a ver, yo lo que tengo que hacer es mis documentales. Y así puedo yo de verdad enseñar lo que quiero enseñar. Y sobre todo de nuestra fauna ibérica, lo que tenemos aquí en España. Y ahí es donde le propuso a Televisión Española hacer El hombre y la tierra. Que fue, para Televisión Española en aquella época, fue una producción, o sea, inaudita. Nunca habían hecho algo parecido, ¿no? Con equipos de cine, porque de aquella se rodaba con cine, ahora las cámaras son muy pequeñitas, te caben en el móvil. Entonces, vamos, nadie tenía cámara en su casa y las cámaras eran cámaras de cine, con cine, ¿no? Y entonces eran enormes, los equipos de sonido, los trípodes, pesaba toda una barbaridad, había que rodar una parte con animales en cautividad, otra parte con animales salvajes, o sea, fue una producción muy, muy compleja, de muchos años, muy costosa, pero aún así fue la producción más exitosa de toda la historia de Televisión Española. Oye, qué maravilla de niños, ¿eh? Cómo preguntan, qué gusto de curso. A última xa que hai que preguntar as outras. Si tenía, o sea, aquí tenemos todos un papel y sale él con un lobo. ¿Tenía miedo a los animales en sí? Si no le daba miedo, sí, porque un lobo le puede coger, morderle y quitarle un brazo. Qué bueno. Bueno, mira, este precisamente no es un lobo. Este es un... Bueno, aquí sí. Es que no sabía que estáis viendo. Este es un lobo, muy bien, muy bien. Pero por detrás es un husky. Y eso es una muy buena pregunta, porque yo desde luego de lo que conocí de mi padre era una persona que no era el típico descerebrado aventurero de estos de voy a hacer una locura y me gusta el riesgo por el riesgo. Para nada. De hecho, él habló en ocasiones de cosas que le pasaron que tenía miedo y que pasó mucho miedo. Hay una historia que la tenéis que buscar en la radio que se llama La noche del león, que como la cuenta te partes de la risa, porque es que estaba congelado del miedo, o sea, congelado totalmente. Con lo cual no era un descerebrado, pero sí es verdad, y esto yo de pequeña estaba convencida, porque los niños ya sabéis que tenemos nuestras cosas y luego ya igual cuando te vas haciendo mayor se te van quitando de la cabeza, pero yo estaba convencida cuando era pequeña que mi padre se comunicaba con los animales, que le entendían, porque tenía una manera de relacionarse con ellos que debería de ser que tenía más facilidad. Porque es verdad que hay una comunicación con los animales, también ellos notan si tienes miedo, si les respetas, si les conoces, si les vas a hacer algo. Ellos lo notan, porque de hecho los perros se saben hoy día que pueden detectar si tienes cáncer, por ejemplo, oliéndote. O sea, que los animales saben cosas que nosotros no sabemos y perciben cosas que nosotros no sabemos. Y de alguna manera los animales percibían en mi padre pues una afinidad, o sea, percibían que no les iba a hacer daño, que tenía genuina curiosidad
y tenía, bueno, pues encuentros con mucha cautela, porque era muy observador también, podía leer las señales, ¿no? Cuando un animal está incómodo o tiene miedo, te hace señales, y si las ves, pues ya sabes cómo te tienes que aproximar, pero tenía un don, sí, sí. Vamos a ler algunas preguntas de outros coles. Desde o Colexio de Palmeira envían a que animal le tienes máis cariño? Yo. Bueno, pues... a ver, esto ya me lo han preguntado alguna vez y la verdad es que la respuesta, a ver, dentro del mundo de los animales no me decanto por ninguno especialmente. Es verdad que el lobo tiene un lugar muy especial en mi corazón, pero con los felinos también tengo especial debilidad. Pero ¿qué pasa? Que dentro del mundo de la vida, que para mí el mundo de la vida va mucho más allá incluso de los animales, ¿no? Están las plantas, está pues todo el mundo de la vida. Yo con lo que tengo una relación muy íntima es con la tierra. Es una cosa curiosa. Pero yo es verdad que tengo huerta y me encanta coger la tierra, oler la tierra, cuando va a llover o va a haber una tormenta y no ha llovido, no como aquí, porque aquí os llueve mucho. Pero en zonas donde estamos nosotros, que no ha llovido a lo mejor 3 semanas, si viene una tormenta, el olor a tierra mojada es una cosa que se te mete, ¡buah! Es una sensación increíble. Entonces yo con la tierra, en general, me gusta muchísimo la tierra. O sea, que más que un animal es la tierra. Y desde el cole Bayón nos preguntan, una pregunta parecida, pero diferente. ¿Cuál es el animal más raro que viste? Ah, bueno, esa es buena. La especie más extraña. Esa es buena, esa es buena. El otro día me descubrió mi hijo pequeño, que tiene 8 años, hizo una presentación en el colegio de el lagarto armadillo, que no lo conocía, y que es una especie endémica de Sudáfrica, y es un bicho curiosísimo, lo tenéis que buscar porque es como un mini dragón, es una pasada, pero una pasada, ¿eh? Y además se pone así, le salen como las púas, bueno, es impresionante. Y yo pues es que constantemente, o sea, es que es el mundo de los animales, si hay algo que tiene la naturaleza, si yo también se lo digo a mis hijos, ¿no? Cuando les veo eso, enganchados al Fortnite, al cual yo digo, mira, si flipáis con esto, que es artificial y está hecho por personas, la naturaleza es algo que siempre te deja con la boca abierta. Porque es que siempre hay cosas nuevas. Hay un mogollón de cosas que no conocemos todavía. Muchísimas especies que no hemos descubierto. Lo que hay en los fondos de los mares, por ejemplo, hablando de animales raros, o sea, en los fondos abisales donde no llega la luz, hay cada pez, cada crustáceo, cada medusa, o sea, cada bicho raro y algunos feos de narices también, porque es verdad que pobrecitos hay algunos que dices, madre mía. Pero bueno, es que la vida es alucinante. Luego el mundo de los microorganismos. Mira, os voy a contar, por ejemplo, un ejemplo que no es un animal raro, pero que es una cosa rara y que no lo sabe todo el mundo. Vale, vosotros no sé si todavía habéis estudiado que estamos compuestos de células. ¿Eso lo sabéis? Vale, genial. Y sabéis que cada una de nuestras células tiene una cosa que se llaman los genes, que es el ADN, que es toda la información sobre quiénes somos, cómo estamos hechos. Cada célula tiene en su núcleo su ADN, ¿vale? Vosotros sabéis que tenéis hasta 3 veces más células que no son vuestras viviendo dentro y sobre vosotros que vuestras. No. Todos nos imaginamos que tú eres tú y son tus células. Tus células de tu piel, de tus huesos, Claro, yo soy yo, mi individualidad. Pues no. Tú tienes 3 veces más células de microorganismos que viven sobre ti y dentro de ti. Y que son responsables, y ahora estamos hablando de virus, fíjate, con el tema de la pandemia. Hay muchísimos virus dentro de nosotros que son muy buenos y muy importantes para nosotros. De bacterias, de todo tipo de microorganismos que son los que te permiten hacer bien la digestión, aprovechar muchos de los nutrientes de lo que estamos comiendo, que si no tuviéramos esa microbiota dentro de nosotros no podríamos aprovechar muchos de esos nutrientes, que educan a tu sistema inmunológico,
que tienen que ver también con las emociones. Hablando de la Tierra antes, se ha descubierto que hay unas bacterias en la Tierra que tienen efectos antidepresivos. Imaginaros. O sea, que al tocar la tierra te entra a través de la piel unas bacterias que tienen efectos antidepresivos. O sea, que te ponen más contento. Con lo cual, lo que os quiero decir con esto es que sabemos muy poco. Dentro de todo lo que sabemos, que sí, que es mucho, ¿no? Y que, oye, que la ciencia, la tecnología es una pasada. Pero nos queda muchísimo por descubrir. Y la naturaleza es infinita y es alucinante. Siempre nos sorprende. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, chicos, por todas las preguntas que habéis hecho. Muchísimas gracias también al Cole de Frions por este buen recibimiento, por esta acogida y también pues, hacer esos agradecimientos extensivos al resto de coles que nos están viendo pues, de manera a través del streaming por las preguntas y porque también sé que en otros muchos colegios pues, se viene hablando durante estas semanas de Félix. Se les pone incluso en algunos colegios los documentales del hombre y la tierra también a los alumnos y yo creo que para celebrar el día de hoy, el Día Mundial de la Tierra, 22 de abril, este año pues desde el Concello de Ribeira hemos hecho una gran apuesta y creo que ha sido total un acierto pues que Odil nos esté acompañando y creo que también hay que agradecerle a ella pues que sea capaz de transmitir ese legado que le dejó su padre y que pues transmitirnos esa pasión por la naturaleza. Y yo creo que una de las lecciones más importantes que nos deja hoy pues son todos esos valores de saber vivir la vida, de saber disfrutar de lo que tenemos, de ser positivos, de ser empáticos y de que os deis cuenta de que vivimos en un lugar privilegiado, que no hace falta encerrarse en casa y jugar a los videojuegos, que tenemos pues no solo la tierra, sino como bien decíamos también ayer, la tierra y el mar, porque en Ribeira no sabríamos vivir ni sin mar ni sin tierra y que por lo tanto disfrutéis de la naturaleza, que la cuidéis, que es nuestro futuro, vuestro futuro y el futuro de generaciones que vendrán y que por lo tanto pues tenemos ese deber, esa obligación y yo creo que las generaciones que venís detrás de la vuestra, de la mía, vais a ser pues una parte muy importante de ese futuro para el medio ambiente. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la participación y de verdad muy agradecidos al Cole de Frions y a la comunidad educativa de Ribeira en general. Contorna que fixemos unhas paraxes que eu creo que son dignas de que o visite, verdad? Sí, un parque nacional, un parque natural, vamos a Salvra despois. Ah, que bueno. Sí. Así que nada, se estuveramos tempos de outro xeito, ainda poderíamos ir todos a Salvra. Sí, eso sí que volaría. Pois sí.